En las recientes elecciones, un personaje ha irrumpido con fuerza prometiendo revolucionar la economía argentina. Javier Milei es ese outsider que promete grandes cambios que son necesarios para la nación. Y como todo outsider, su popularidad viene del deterioro de la política mainstream. La historia argentina está caracterizada por constantes desastres que golpean sin piedad a la nación. En este canal ya hablamos de la historia económica del país, pero nos quedamos en la década de los 2000. El nuevo milenio sería caldo de cultivo para que la sociedad argentina termine de estallar harta de la situación actual. En esta serie de vídeos que iniciarán con este, analizaremos todos los sucesos que han hecho posible esta gran victoria, temporal por ahora, porque faltan las generales, de Javier Milei, candidato que ya analizaremos cuando toque. Así que aviso a navegantes que se van a venir unos cuantos vídeos de Argentina, así que bueno, si no os lo queréis perder, suscribiros al canal. Y venga, no me enrollo más, poneros cómodos, que empezamos. El primer personaje con el que nos vamos a topar es con Néstor Kirchner. Si habéis visto nuestros vídeos hablando de la historia económica de Argentina, sabréis que venía de una época bastante turbulenta. Aunque bueno, prácticamente toda la historia económica de Argentina es así. Pero vuelvo al tema. La crisis argentina de los 2000 se dio por varias causas, entre las cuales está la crisis internacional de las .com. Argentina, desde los 90, implementó la paridad 1 a 1 con el dólar, pero debido a las turbulencias internacionales les ha sido imposible mantener dicha paridad. Acabó generando un efecto dominó con crisis bancarias y la suspensión de pagos en el año 2001. En ese mismo año se puso fin a dicha paridad, provocando en el 2002 una mega devaluación del peso que paradójicamente iba a ser beneficiosa para el país. Bueno, en parte. Al ser el peso más barato, las exportaciones se dispararon y calmaron los problemas de las balanzas de pagos. Las importaciones también descendieron, ya que eran más caras, y con estos nuevos ingresos se pudo pagar parte de la deuda. Y en este contexto, en el año 2003 llegaría nuestro protagonista al poder. Hay muchos que recuerdan esta época con cierto cariño. Y es que si miramos los datos macro durante su presidencia, el crecimiento acumulado del PIB fue del 8,4%, el desempleo cayó en un 17,3% y la deuda pública cayó de un 137% a un 45%. Y otros tantos indicadores mejoraron, pero no vamos a nombrarlos todos para no estar aburriendo con datos. En resumidas cuentas, a priori parece que no ha tenido una mala presidencia, pero como siempre decimos en este canal, los datos hay que mirarlos con lupa. La recuperación de la crisis se puede dividir en tres etapas. La primera es el primer año después de la crisis, donde la recuperación fue lenta y dolorosa y la economía aún estaba acostumbrándose a la nueva realidad monetaria, ya que se había abandonado esa paridad. La segunda etapa sería entre 2002 y 2004, donde la economía empezaría a estabilizarse y todo ello para entrar en la tercera fase, donde estaríamos ante el boom debido al superciclo de las materias primas a nivel internacional y la devaluación del tipo de cambio argentino. Todo esto influía en las cuentas públicas de Argentina y los indicadores que hemos mencionado anteriormente. Y aquí es donde a muchos analistas les surge la siguiente pregunta. ¿Realmente esta recuperación fue gracias a Kirchner o fue pura suerte? El gobierno adoptó una política activa de intervención en el mercado de divisas. Su objetivo era el de mantener un tipo de cambio real, competitivo y estable, conocido como TCRCE. El gobierno quería aprovecharse de la coyuntura para subirse al carro de las exportaciones y lo logró con este nuevo tipo de cambio competitivo. Aquí paréntesis, no toda la devaluación es gracias a Kirchner, sino que una parte es gracias a su gobierno y la otra al mercado. El aumento de las exportaciones aumentó la producción e inversión generando crecimiento económico y no solamente eso. Como comprar fuera era relativamente más caro, se incentivó la producción local, cosa que mejoraba las cuentas internas del país y también incentivaba el desarrollo local. Esta situación también permitiría a la nación acumular una gran cantidad de divisas que podrían ser utilizadas en un futuro para enfrentarse a shocks que surjan por ahí. Ahora bien, hemos estado hablando de crecimiento económico, pero ¿dónde exactamente? La construcción lideró el crecimiento seguido del sector manufacturero y después de sectores como electricidad, gas y agua. Esto permitió reducir el número de desocupados, ya que son industrias que requieren de mucha mano de obra. A priori parece que esta política tuvo bastante éxito,
pero también tiene su cara oscura. Esta devaluación del tipo de cambio generó una fuga de capitales ya que sus ahorros se estaban depreciando, pero también hubo presiones inflacionistas debido a la esterilización incompleta. Y ahora se viene la pregunta evidente, ¿qué es esto de la esterilización incompleta? La esterilización monetaria es un método que tienen los bancos centrales para evitar que la acumulación de reservas genere inflación dentro de la economía. Es decir, tú exportas a otros países. Con esas exportaciones consigues reservas de divisas. Y esas reservas de divisas pueden ser utilizadas para pagar deudas o expandir el crédito, haciendo que el país tenga más capacidad para emitir y para emitir más dinero, generando presiones inflacionistas. Para evitar que esto ocurra, el Banco Central esteriliza la economía retirando una cantidad de dinero de esta. Y para sacar ese dinero de la economía, utiliza los tipos de interés. Por ejemplo, va a un banco comercial y le dice, mira, si tú me das tus reservas, te voy a pagar tanto tipo de interés. De esta forma, el banco comercial se gana un dinerito y el Banco Central consigue sacar ese dinero de la economía y que se quede ahí quietecito. El problema de esta técnica es que se suele quedar a medias, ya que los bancos comerciales optan por conseguir mejores beneficios fuera del Banco Central, ya que los bancos comerciales tratan de evitar a toda costa darle el dinero a los bancos centrales. Y esto acabó generando esas presiones inflacionistas que decíamos, que no serían los únicos desequilibrios que afrontaría la nación. Como hemos dicho, el sector manufacturero crecería a buen ritmo durante este periodo. El problema es que no se aprovechó como toca ese crecimiento. Es decir, en vez de innovar y hacer que tu industria sea más competitiva, lo que se hizo fue dejarse llevar por la situación internacional y la del tipo de cambio. Y una vez dicho esto, vamos con uno de los principales pilares de la economía argentina: su deuda. Durante la crisis del 2001, la deuda total de la economía ascendía al 140% del PIB, algo que parecía ser insostenible y que estallaría en cualquier momento. Kirchner lograría renegociar algunas de estas deudas y con los ingresos obtenidos debido al boom de las exportaciones, se consiguió cancelar la deuda con el FMI de forma anticipada. La normalización financiera se consiguió en 2005 y se reanudaron los pagos de bonos pendientes del año 2001, donde hubo un default. Todo esto hizo que la deuda externa disminuyera hasta el 48% en el 2007. Por ahora esto parece el mundo de la piruleta, donde todo es bonito, pero llegaría el año 2007 donde iniciaría el declive de la nación. El sector exportador se encontraría con algunos cuellos de botella resultado de algunas políticas de controles de precios implementados por Kirchner. Un cuello de botella se suele denominar a algo que obstaculiza el paso, como los propios cuellos de botella, que hacen que el agua caiga más lento. Pero esto no era nada comparado con lo que estaba a punto de llegar. El gran enfoque en el sector exportador había dejado tirado al sector servicio, el cual tenía una balanza negativa de menos 4.500 millones de dólares, sector que acabaría lastrando a la economía por el descuido que se ha tenido con este. Y lo peor fue cuando Kirchner decidió combatir la inflación de la peor forma posible. Trató de intervenir en el Instituto Nacional de Estadística manipulando las estadísticas de los precios. Esto provocó que la economía no tuviese una forma correcta de medir la inflación, haciendo que se pongan precios guiados por sus propias expectativas, haciendo que cada uno diga, bueno, yo creo que el año que viene la inflación será esta, y esto evidentemente alimenta aún más la inflación. Durante la parte final del gobierno tuvo mucha importancia el combate contra la inflación mediante mecanismos bastante dudosos, como inspecciones, multas, subvenciones, etc. Las tasas oficiales de inflación rondaban el 10%, mientras que las estimaciones privadas eran 2 o más veces superiores. Para tratar de pagar los subsidios, el gobierno subió los impuestos a las exportaciones a la soja y simultáneamente se permitió a las empresas eléctricas y gas subir sus precios que habían estado congelados durante años. Y otra cosa relevante es su manejo de la política monetaria, que acabaría restringiendo acciones a los futuros gobiernos. A partir del año 2006, el Banco Central de Argentina compraría los bonos que no se vendieran en el mercado, haciendo que esta bala ya no se pueda utilizar en un futuro cuando realmente sea necesaria. Con esto, Kirchner dejaría su mandato, pero llegaría su esposa Cristina Kirchner, quien también dejaría su huella en la historia reciente. Pero esto ya lo veremos en el segundo capítulo, así que suscribiros si no os lo queréis perder. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.